Luego de la locura llegó la calma. El invierno se trasladó al hemisferio norte y la peligrosidad de la gripe porcina también. En Europa se compraron solo entre Francia, Gran Bretaña, Italia y España aproximadamente 260 millones de dosis de la vacuna contra la gripe A H1N1. ¿Sabe cuántas personas fueron vacunadas? Aunque los gobiernos no facilitan cifras exactas, se estima que en esos 4 países no se han utilizado más de 16 millones de vacunas. ¿Qué van a hacer con las 244 millones de vacunas que sobraron? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué tanta insistencia? Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia era preciso que pasaran 2 cosas: que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009 la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad, bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, desde abril de 2009 hasta febrero de 2010, fallecieron en toda América a causa de la pandemia de gripe A H1N1 7.433 personas. El 80% de las muertes de todo el continente se dieron en 4 países: 2.530 en los Estados Unidos, 1.636 en Brasil, 1.035 en México y 626 en Argentina. Recordemos que de gripe común o estacional mueren entre 300 y 500.000 personas por año, lo que nos da una cifra al menos 40 veces mayor. A principios de enero de 2010 comenzó una fuerte investigación en Europa. La OMS está siendo investigada por sus responsabilidades en la declaración del estado de pandemia de gripe porcina de 2009 y por sus sospechosos contactos con los principales laboratorios farmacéuticos del mundo. Las denuncias fueron encabezadas por el médico epidemiólogo alemán Wolfgang Wodarg, actual presidente del Comité de Salud del Consejo de Europa, organización que nuclea a 47 naciones europeas más Estados Unidos, México y Japón. Wodarg dijo que el mundo está ante uno de los mayores escándalos de la historia, que ha sido un montaje de proporciones gigantescas y que esta gripe es menos dañina que todas las anteriores. Debo decirle que el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, pues quien ha impulsado esta iniciativa para que se investigue el papel posible de los laboratorios en esta historia. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Se afirma que los laboratorios han incitado a destinar los recursos sanitarios a favorecer estrategias de vacunación ineficaces. Este documento, que ahora es materia también de la investigación, añade que se está exponiendo inútilmente a millones de personas con buena salud al riesgo de efectos secundarios de vacunas que no están suficientemente probadas. Afirma que en ese organismo, el Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Este documento, que dice cosas como esta, insisto, está firmado por el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria y está suscrito por parlamentarios. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. En este momento se están llevando a cabo audiencias en el Consejo de Europa. Se debate, por un lado,
un cambio que se produjo en el mes de mayo sobre cuáles son los parámetros para lanzar una alerta de pandemia, y se debate, por otro lado, cuál es la influencia de los grandes laboratorios farmacéuticos en las decisiones de la Organización Mundial de Salud. El Consejo de Europa, como ustedes saben, que está diciendo la verdad que exageraron, entonces empiezan todas las teorías conspirativas de por qué exageraron, qué laboratorios están detrás, quién ganó plata, se han vendido millones de dosis. En los últimos años la Organización Mundial de la Salud hace seguidismo de la lógica de la industria privada. Está desfinanciada, con lo cual tiene que aceptar plata de Bill Gates, con lo cual deja de tener la autonomía intelectual que tenía. Así que este viejo truco de que uno desfinancia un organismo regulador, el organismo regulador para existir tiene que callarse la boca ante ciertas cosas, es el viejo truco. Todos tuvimos gripe alguna vez en nuestras vidas. Si te decían que tenías una gripe que mataba, eso generaba todo un terror en la sociedad. Y creo que había un intento atrás concreto, de laboratorios, de tener que vender de vender más Tamiflu o vender las vacunas, ¿no? De tal manera que la industria internacional de medicamentos es cada vez más tramposa, porque cada vez tiene más en cuenta la rentabilidad que los viejos conceptos de ética. Han pasado cosas horribles, por ejemplo, medicamentos nuevos que por ahí no tendría que existir si no fuera porque vence la patente de los medicamentos viejos y entonces hay que tener nuevos medicamentos patentables, medicamentos nuevos que tienen una altísima mortalidad por efectos secundarios que la empresa no denuncia pese a que debería hacerlo. Uno de mis maestros, el profesor Lola Steppe de la Universidad de Chile, tenía una frase que decía: estimado Roberto, la profesión médica ha dejado de ser independiente hace años. Lo que nos queda es por elegir de quién y cómo depender. Yo me quedé pensando muchos años. Lo que quiero decir es que los médicos, la salud maneja medicamentos. Los medicamentos son fabricados por laboratorios. La investigación de nuevos fármacos depende de la inversión de grandes laboratorios, que son los que tienen más dinero para investigar. Eso es indudable. Los medicamentos que producen hoy los grandes laboratorios parecen estar enfocados más bien hacia las sociedades occidentales que pueden pagarlos, y se trata de medicamentos que generan rentabilidad. El interés mayor no parece estar centrado en proteger a poblaciones de escaso nivel económico. Es altamente difícil para gobiernos o para entes gubernamentales en general lograr investigación básica o aplicada en tecnología de salud sin grandes inversiones, y esas grandes inversiones circulan por las multinacionales. Por otro lado, se puede ver como otro actor fundamental a los gobiernos, a las personas que ejercen el poder del Estado en los distintos países y que son responsables de las políticas a nivel mundiales, que bueno, nuevamente dejan en cierta medida de favorecer el interés público de sus sociedades para favorecer el interés privado de ciertos grandes grupos. Si la gripe porcina representó la terrible pandemia que tanto anunciaron los medios de comunicación, si a la Organización Mundial de la Salud le preocupaba tanto los devastadores efectos de esta enfermedad, ¿por qué no se la declaró como un problema de salud pública mundial y se autorizó la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla? Otro actor central en el mundo hoy son los medios de comunicación masivos, que han cambiado la lógica de la información por una lógica del entretenimiento y por una lógica comercial.
Nosotros al principio veíamos mucha gente salir en televisión a decir desde nos vamos a morir todos hasta no pasa nada, es un invento de Estados Unidos, era un hecho real, pero que tampoco era que nos íbamos a morir todos. Con lo cual, sobreactuar en una pandemia es lo que se tiende a hacer. Con lo cual el mundo deja de pensar que se mueren por año, evitablemente, 10 millones de personas, sobre todo chicos, de desnutrición e infección, deja de pensar en eso, que por otro lado no figura en los medios, y empieza a pensar en esta horrible gripe porcina. En toda crisis de cualquier tipo hay gente que se hace más rica y hay gente que se hace menos rica o que lo pierde todo. Esta es una realidad, y sobre todo cuando hay una movida tan grande como la que se produce con la gripe A. Está bien, porque la realidad es que no pasó nada, que muere más gente o ha muerto más gente de gripe común o de accidente de tránsito que por las gripes. Tenemos que decir gracias a Dios, o esto es un fraude y mucha gente hizo mucha plata.